Había una campana en el santuario de Santiago de Compostela que llevaba décadas sin sonar por miedo, no porque estuviera rota, no porque nadie supiera tocarla, sino porque los sacerdotes que la custodiaban sabían que si la hacían sonar, podrían atraer su atención. Y nadie, en ningún rincón del norte cristiano de España, quería atraer la atención de ese hombre. Su nombre lo pronunciaban en voz baja, como si nombrarlo en voz alta fuera suficiente para invocarlo. Los niños crecían escuchando su nombre como advertencia, los reyes temblaban ante sus cartas, los generales rezaban para no cruzarse en su camino. Se llamaba Mohammed ibn Abi Amir, pero la historia lo recuerda por otro nombre, el nombre que él mismo eligió para anunciar al mundo lo que era: Al-Mansur, el victorioso Mudir. Para entender a Almanzor hay que entender el mundo en el que nació, porque los monstruos no caen del cielo. Los fabrican las circunstancias, la ambición y la inteligencia fría de quien sabe leer el poder mejor que nadie a su alrededor. El año es 938. En el sur de la península ibérica, en un rincón de la provincia de Algeciras, nace en el seno de una familia árabe de alcurnia modesta pero de nombres ilustres. Sus antepasados habían llegado con la conquista musulmana 2 siglos antes. Tenían sangre noble pero vacíos los bolsillos. Muhammad creció sabiendo que el mundo le debía algo que todavía no había pagado. Llegó a Córdoba siendo joven, con poco más que su inteligencia y una determinación que los que lo conocieron en aquella época describieron como algo casi sobrenatural. Estudió Derecho Islámico, memorizó el Corán, aprendió a escribir con una caligrafía tan elegante que pronto encontró trabajo como escribiente en los tribunales. Desde los juzgados pasó a la administración del califato. Desde la administración llegó al palacio, y en el palacio encontró la palanca que iba a mover el mundo: la confianza de una mujer. Sub era la favorita del califa Al-Hakem II, una concubina vasca de belleza extraordinaria que había dado al califa el heredero que tanto había esperado, el pequeño Hisham. Muhammad ibn Abi Amir se convirtió en el administrador de los bienes de Sub. Le gestionaba las finanzas, le resolvía los problemas, le era absolutamente fiel. Y Sub, que comprendía que el poder de su hijo dependía de tener aliados inteligentes en un palacio lleno de serpientes, lo fue ascendiendo sin que nadie entendiera del todo cómo ni cuándo ese joven escribiente se había convertido en uno de los hombres más influyentes del califato. Cuando el califa Al-Hakem II murió en el año 976, su hijo Hisham tenía 11 años. 11 años, el trono más poderoso de Occidente, y ninguna experiencia de nada. Era el escenario perfecto para un hombre que llevaba décadas esperando su momento. Muhammad ibn Abi Amir maniobró con una rapidez y una precisión que dejaron sin aliento incluso a sus enemigos. Eliminó a los rivales que podrían haber ejercido la regencia. Se alió con los bereberes del ejército, convenció a Sub de que él era el único que podía proteger a su hijo, y en pocos meses, sin que nadie hubiera pronunciado su nombre en voz alta para ese cargo, se convirtió en el hombre que tomaba todas las decisiones del califato más poderoso de Europa. Hisham II reinó durante décadas sin gobernar un solo día. Vivió casi encerrado en los lujos del palacio, recibiendo las visitas que Almanzor le permitía recibir, firmando los decretos que Almanzor le ponía delante. Era el califa de los viernes, el hombre cuyo nombre se pronunciaba en la oración del mediodía como señal de legitimidad. Pero el poder real, el poder de verdad, el poder que mueve ejércitos y levanta ciudades y destruye reinos, ese poder lo tenía otro. Y Almanzor sabía exactamente qué hacer con él. Mud. La primera campaña militar de Almanzor contra los reinos cristianos del norte fue en el año 977. Tenía casi 40 años, sin experiencia previa en el campo de batalla, enfrentándose a generales que habían pasado toda su vida luchando. Ganó. Volvió a Córdoba con prisioneros y botín y una reputación que todavía no tenía nombre, pero que ya hacía que la gente se girara cuando pasaba. Al año siguiente volvió a salir. Y volvió a ganar. Y al siguiente, y al siguiente, y en cada campaña, en cada marcha hacia el norte, fue perfeccionando algo que los grandes generales de la historia solo dominan cuando ya tienen demasiadas batallas encima: la capacidad de convertir el miedo en estrategia. Su sistema militar era tan metódico que los historiadores lo han comparado con el de los romanos.
Antes de cada campaña, Almanzor pasaba semanas revisando personalmente el estado de sus tropas, sus armas, sus provisiones. Entrenaba sin parar. Imponía una disciplina de hierro en sus ejércitos que en aquella época era casi desconocida. Los soldados que lo servían no podían beber vino, no podían abandonar la formación, no podían saquear sin órdenes. Y esa disciplina, combinada con una inteligencia táctica que sus enemigos jamás lograron anticipar del todo, produjo algo que en 57 campañas no falló ni una sola vez. 57 campañas, 57 victorias, un récord que en la historia militar de la Edad Media no tiene parangón. Los nombres de sus conquistas leen como un catálogo del terror: Zamora, Salamanca, Simancas, Coimbra, Pamplona. Ciudades que habían resistido durante décadas los embates de los ejércitos andaluces cayeron ante Almanzor en semanas o en días. El Reino de León, el más poderoso de los estados cristianos del norte, fue devastado en varias campañas sucesivas. El rey Bermudo Dund, al que los cronistas llamaron el Gotoso por su enfermedad, tuvo que huir de su propia capital no una, sino varias veces ante el avance de los ejércitos de Almanzor. Hay crónicas que cuentan que el rey cristiano lloraba mientras cabalgaba mirando hacia el sur, sabiendo que cuando llegara a León podría no encontrarla en pie. Barcelona fue saqueada en el 985. Una expedición que cruzó los Pirineos y golpeó en el corazón de la marca hispánica con una velocidad que dejó a los defensores sin tiempo de reaccionar. El conde de Barcelona pidió auxilio al rey de Francia. Francia no respondió. Nadie respondió. Porque en aquella Europa fragmentada, asustada, todavía sin la cohesión que le daría las cruzadas un siglo después, nadie sabía cómo enfrentarse a algo que no era un ejército normal. Era una fuerza de la naturaleza con bandera islámica y el nombre de Dios en la boca. Pero fue Santiago de Compostela lo que convirtió a Almanzor en una leyenda de una oscuridad diferente. Una oscuridad que todavía hoy, más de 1000 años después, hace que los historiadores bajen la voz cuando la cuentan. El año 997. Almanzor tiene casi 60 años, una edad en la que la mayoría de los hombres de su época ya estaban muertos o retirados. Él está planeando la campaña más audaz de su vida. Santiago de Compostela era el santuario más sagrado de la Reconquista. Según la tradición cristiana, allí estaban enterrados los restos del apóstol Santiago, el hijo del trueno, el protector de los ejércitos cristianos. Peregrinos llegaban desde toda Europa a rezar ante su tumba. Era un símbolo tan poderoso que atacarlo no era solo una estrategia militar. Era un mensaje teológico, una declaración de que no había ningún lugar en el norte que estuviera a salvo, que ningún dios podía proteger a quienes se oponían a Al-Mansur. El ejército marchó durante semanas por territorios hostiles, por montañas y valles que los mapas de la época no sabían dibujar bien. Cuando llegó a Santiago, la ciudad estaba vacía. Los habitantes habían huido. Los sacerdotes se habían ido llevando las reliquias del apóstol. Solo quedaba un monje anciano, sentado junto a la tumba, rezando en voz baja. Almanzor entró a la catedral, lo vio y, según los cronistas árabes, ordenó a sus soldados que no lo tocaran, que rezara. El anciano rezó, y mientras ese hombre oraba junto a los huesos del apóstol, el ejército de Almanzor desmontó la ciudad piedra a piedra, arrancaron las campanas de la catedral, las más grandes y sagradas del santuario, y las hicieron cargar a hombros por prisioneros cristianos hasta Córdoba, donde fueron convertidas en lámparas para la gran mezquita. Las campanas que durante generaciones habían llamado a los fieles a la oración cristiana iluminaron durante años la oración musulmana. No había imagen más deliberada, más calculada, más cruelmente simbólica posible. Almanzor no solo ganaba batallas, escribía mensajes en el paisaje que sus enemigos tardarían siglos en borrar. Pero hay una dimensión de Almanzor que los documentales y los libros de historia suelen dejar en segundo plano porque resulta incómoda, porque complica la imagen del guerrero implacable y la reemplaza con algo más turbio, más humano y de alguna manera más aterrador. Almanzor no era solo un general, era un político de una habilidad extraordinaria, y como todo político extraordinario, su mayor genialidad consistió no en lo que hizo, sino en cómo se presentó ante el mundo.
Para consolidar su poder sobre el califato, Almanzor necesitaba la legitimidad religiosa que su origen no le daba. No tenía sangre omeya, no tenía derecho dinástico al poder. Era, en términos estrictos, un usurpador. Y para silenciar esa acusación antes de que pudiera pronunciarse en voz alta, construyó una imagen de sí mismo como el campeón más puro del Islam. Se rodeó de ulemas, los sabios religiosos. Hizo copiar el Corán de su puño y letra en repetidas ocasiones para demostrar su piedad. Ordenó quemar los libros de filosofía griega de la biblioteca del califa Alakén II, aquellos volúmenes que los intelectuales andaluces más avanzados consideraban tesoros, porque los religiosos más conservadores los veían como herejía. Almanzor quemó los libros que el califato había tardado décadas en reunir. Los quemó no porque los creyera peligrosos para la fe, sino porque quemarlos le compraba la lealtad de los hombres que sí lo creían. Era la manipulación más fría posible, destruir la herencia intelectual de una civilización para asegurar su propio trono. Y funcionó. Los cronistas religiosos lo alabaron como el más devoto de los gobernantes. Los poetas de la corte escribieron odas comparándolo con los grandes héroes del Islam primitivo. El pueblo llano, que veía volver a sus ejércitos cargados de botín y gloria, lo adoraba con una devoción que rozaba lo religioso. Almanzor había construido algo más sólido que un ejército. Había construido un mito, y los mitos, como él sabía perfectamente, son más difíciles de matar que los hombres. La relación entre Almanzor y Sub, la madre del califa, es uno de los episodios más oscuros y más fascinantes de toda esta historia. Durante años, ella fue su protectora, su aliada, la persona que le abrió todas las puertas del palacio. Pero el poder cambia a los hombres, y Almanzor, cuando ya no necesitaba más puertas, comenzó a prescindir de la mano que las había abierto. Sube intentó recuperar la influencia que había perdido. Intentó que su hijo Hisham ejerciera como califa de verdad, no como figura decorativa. Intentó construir una red de aliados que pudiera contrarrestar la de Almanzor. Fracasó en todo. Almanzor la neutralizó con la misma frialdad con la que neutralizaba a los generales enemigos en el campo de batalla, sin violencia aparente, sin confrontaciones que pudieran escandalizarse, simplemente reduciéndola a la impotencia de manera gradual, sistemática, implacable. Los cronistas cuentan que hacia el final, Subich apenas tenía influencia sobre su propio hijo, que el califa, ese hombre que debería haber sido el amo del mundo, vivía en el palacio como en una prisión dorada, rodeado de los lujos que Almanzor le concedía y privado de la única cosa que importa, la libertad de decidir. Hay algo profundamente shakespeariano en ese cuadro. El hombre más poderoso de Europa, el guerrero que aterrorizó a media docena de reinos, mantenía un fantasma en el trono para darse la apariencia de legitimidad, y ambos lo sabían, y ninguno podía decirlo en voz alta. El final de Almanzor llegó de la manera que suelen llegar los finales de los grandes, no de golpe, sino poco a poco, como una luz que se va apagando sin que nadie encienda otra. En el año 1002, después de una campaña en el norte, comenzó a sentir el peso de los 64 años que llevaba encima. Su cuerpo, que había soportado décadas de marchas, de campamentos bajo la lluvia y el sol, de heridas y enfermedades que en campaña se ignoraban y en la vejez pasaban la factura, empezó a rendirse. Murió en Medinaceli, en el camino de vuelta de su última campaña, en agosto de 1002. Los cronistas no se ponen de acuerdo en los detalles de sus últimas horas. Algunos dicen que murió pacíficamente, rodeado de sus generales. Otros sugieren que los síntomas que describían apuntaban a algo más oscuro, a un veneno administrado despacio, a una traición final de alguien cercano que vio la oportunidad en su debilidad. No hay pruebas concluyentes, pero es significativo que un hombre que había sobrevivido 57 batallas sin una sola derrota muriera en cama, lejos de sus ejércitos, con el sabor amargo de lo inacabado. Su hijo Abd al-Rahman, a quien había nombrado sucesor, intentó continuar su obra. Duró 3 años antes de que los reinos del norte, que habían aprendido a sobrevivir agachados durante décadas, se unieran y lo derrotaran en la batalla de Calatañazor. Hay una leyenda, probablemente apócrifa pero tan bella que merece ser contada, que dice que ese día, al atardecer, un monje anciano fue visto en las cercanías del campo de batalla,
y se decía que lloraba, no de tristeza, de alivio, porque según la leyenda, el anciano decía que en Calatañazor había muerto Almanzor, que el tambor de guerra que llevaba 20 años sonando desde el sur había callado por fin muder. ¿Qué queda de Almanzor hoy? Queda la paradoja. Queda un hombre que amaba la poesía y quemó libros, que rezaba 5 veces al día y construyó un poder absolutamente personal y mundano, que defendía el Islam con la espada y destruyó desde dentro al califato que ese Islam había creado, que fue durante 20 años el hombre más temido de Europa y murió dejando a su civilización en una posición más vulnerable que cuando llegó al poder. Los reinos que aterrorizó, los pequeños estados cristianos del norte que durante décadas habían pagado tributos y visto arder sus ciudades, se recuperaron después de su muerte más rápido de lo que nadie habría podido predecir. La Reconquista, ese proceso lento que llevaba siglos arrastrándose, adquirió una energía nueva en el siglo XI que muchos historiadores atribuyen directamente al vacío que dejó Almanzor. Sin su figura unificadora, sin su capacidad de concentrar el poder de Al-Ándalus en un solo puño, los reinos del sur se fragmentaron en las taifas que ya conocemos. Y las taifas, esos pequeños estados refinados y brillantes y absolutamente indefensos, no pudieron hacer lo que Almanzor había hecho durante 20 años, mantener a raya a un norte que no paraba de crecer. Hay una ironía oscura al final de esta historia. El hombre que más lejos llegó en la defensa de Al-Ándalus fue también, sin quererlo, sin saberlo quizás, el que más contribuyó a su destrucción. Porque al concentrar todo el poder en sus propias manos, al no construir instituciones sino solo lealtades personales, dejó al califato sin columna vertebral cuando su columna vertebral desapareció. Las campanas que arrancó de Santiago de Compostela y convirtió en lámparas de la mezquita fueron recuperadas siglos después, cuando la Reconquista llegó a Córdoba, y de vueltas al norte cargadas a hombros por prisioneros musulmanes, invirtiendo el gesto original con una simetría que parece demasiado perfecta para ser casual. La historia tiene esa costumbre, la costumbre de responder a los grandes gestos con gestos igualmente grandes, aunque lleguen con siglos de retraso. Almanzor creyó que la historia la escriben los que ganan las batallas. Y durante 20 años tuvo razón. Pero la historia también la escriben los que sobreviven a los que ganan las batallas. Y esos al final resultaron ser los otros. La pregunta que queda, la pregunta que no tiene respuesta fácil, es si un hombre diferente, menos brillante quizás, pero más generoso con el poder, podría haber construido algo que durara. Si Al-Ándalus podría haber encontrado una manera de resistir que no dependiera de un solo genio irrepetible. O si el destino de ese mundo estaba sellado desde antes, y Almanzor solo fue el último gran acto de una tragedia que ya había empezado a escribirse sin que nadie lo supiera. Las ruinas de Medina Azahara no responden. El viento entre sus columnas tampoco. Pero en Calatañazor, dicen los que saben escuchar, todavía se oye de vez en cuando algo que suena a tambores lejanos, como si alguien en algún lugar del tiempo siguiera marchando hacia el norte.